sorprendentemente, después de los atentados que produjeron los dos miembros, dos militantes del PKK en Ankara, ¿os acordáis? Los atentados a la empresa aeronáutica estatal más importante que tiene, empresa aeronáutica más importante que tiene Turquía, que además es estatal. Pues resulta que nos encontramos que en Turquía se están moviendo cosas respecto del PKK. Y eso es una cosa que me parece muy significativa. Y la cosa que se está moviendo es que este señor, que es el líder del movimiento nacional, y que además es un aliado tradicional de Erdogan, este señor que es Devlet Bahçeli, pues de repente se ha descolgado con estas declaraciones de que sería interesante ofrecerle la libertad condicional a Öcalan, al líder del PKK, si éste disuelve el PKK. Es cierto que Öcalan ha estado mucho tiempo en procesos de paz con el gobierno turco que nunca han llegado a ningún resultado. Yo os comentaba el otro día que en los años 70 Öcalan crea un movimiento político de independencia de las regiones turcas kurdas, y que luego en los años 90, yo no me acuerdo dónde la apresaron, sé que la apresaron en el extranjero y le extraditaron a Turquía, y en Turquía se le juzgó, se le condenó a muerte y luego se le cambió la condena por una condena de cadena perpetua. Entonces este señor lleva en la cárcel mucho tiempo, lleva en la cárcel casi 30 años. Y entonces es verdad que este hombre ha cambiado de posición y ya no ve lo que es la política armada, las intervenciones terroristas, como la solución al problema kurdo. Y quiere ir por la vía de la negociación, que sabéis que en cierto modo es un clásico. Es cierto que también hay un problema con lo que es la cuestión kurda, y es que kurdos hay en 5 países, como ya sabéis, y gobiernan ahora mismo en ese noreste de Siria de forma independiente, porque han tomado el territorio sirio y el gobierno sirio no es capaz de derrotarles, y por otra parte en la región autónoma kurda del norte de Irak. Pero en cualquier caso nos encontramos con que de repente se abre la posibilidad con estas declaraciones de que, bueno, pues a lo mejor es posible llegar a algún tipo de nueva negociación de paz entre el PKK y el gobierno, a pesar del entorno de atentados, acciones del ejército contra los miembros kurdos del PKK en el Kurdistán o fuera del Kurdistán, que es realmente, después de los atentados, estando tan frescos los atentados, pues llama mucho la atención. Y llama más la atención que el presidente turco Erdogan diga, oye, pues las declaraciones de Bahçeli pueden ser interesantes, hay que considerarlas con una mente abierta. Esto puede ser una posibilidad y por lo tanto como posibilidad deberíamos tenerlas en cuenta y ver hasta dónde nos pueden llegar. Todo esto me parece muy interesante. Claro, lo inmediatamente que nos preguntamos es ¿y por qué Erdogan de repente se mueve en este sentido? ¿Es un movimiento coordinado con su aliado? Pues esto es muy posible. Es posible que sea muy probablemente un movimiento coordinado que tiene una intención de, en fin, política y no política. Por una parte, es cierto que los turcos con su ejército han hecho muchísimas razias contra los miembros del PKK y solo en 2024 calculan que han matado a 2.400 terroristas. Por lo tanto, esa guerra les debe estar saliendo bastante cara. Y esos ataques aéreos tienen que estarles saliendo bastante caro. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor hay una necesidad también de ir relajando ese asunto y tratar de buscarle una salida distinta. Porque el asunto militar parece que no avanza y además, como os digo, es muy oneroso para las arcas públicas de los turcos. Por otra parte, Bahçeli, aunque es del movimiento nacionalista y ese partido es un partido que se supone que está más a la derecha del partido de Erdogan, es cierto que durante tiempo tuvo la posibilidad de colaborar con él, que es el líder de la oposición en Turquía, con Kılıçdaroğlu, que le invitó a ser parte del partido republicano. ¿Cómo es? El Partido Republicano Demócrata o Democrático Republicano, que sabéis que es el partido que fundó Atatürk y que es un partido socialdemócrata. Entonces, desde ese punto de vista, este hombre, que es economista, creo que es economista, Bahçeli, y creo que fue profesor de economía, pero entró muy pronto en las cuestiones políticas, no debe ser un hombre tan radical como yo me lo había pintado en tiempos precedentes. Es algo que tengo que mirar mucho más en detalle, pero entiendo que no debe ser tanto. Es verdad que por ahora no hay indicios de que haya negociaciones muy avanzadas, porque seguimos viendo, por ejemplo, esto es de ayer, cómo Turquía sigue eliminando a miembros del PKK. Pero hay quien dice que lo que en realidad está pensando Erdogan es en atraerse a miembros del Partido Democrático de los Pueblos, que es el partido pro-kurdo, teniendo en cuenta que eso le podría favorecer en las elecciones de 2028. Ya sé que es un horizonte muy largo, pero en periódicos turcos he leído esa posibilidad.
y que eso, en cierto modo, podría dejar descolgado de la carrera al señor que tenéis abajo a la izquierda, que es Kilicdaroglu, el que os decía yo antes que fue el gran rival que tuvo en las elecciones, porque el que no podía ser rival era Imamoglu, el que fue alcalde de Estambul, porque este está metido en cuestiones judiciales. Y es más, esta semana además, después de los atentados contra la empresa Tusas, Erdogan, bueno, el sistema judicial turco ha arrestado al alcalde del Partido Demócrata de los Pueblos, os voy a poner la fotografía que la tengo por aquí, a Ozer, a Ahmet Ozer, profesor de sociología, exalcalde también de Estambul, y que es una de las figuras prominentes de la oposición y además que tiene mucha relación con Imamoglu. Con lo cual parece que está Erdogan con estos movimientos está tratando de limpiar un poco el camino para las próximas elecciones, haciéndolo con tiempo. Yo no sé si esta interpretación de los turcos, de los periódicos turcos que he leído es completamente cierta, pero bueno, es algo que se comenta mucho. Sin embargo, yo no creo que la cosa vaya por ahí. Y no creo que la cosa vaya por ahí porque buscando información me he encontrado con este comentario que me ha parecido extraño. Comandante de las fuerzas democráticas de Siria, es decir, de los kurdos que dominan esa parte noreste del Kurdistán, de Siria, perdón, que forman parte del Kurdistán, evidentemente, afirma que las conversaciones entre Turquía y el PKK están condenadas al fracaso si Ankara presiona para poner fin a la autonomía kurda en Siria. Entonces me pregunten, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué tiene que ver dentro de las negociaciones de Öcalan con el gobierno de Turquía y con la intención esta de rehabilitar a Öcalan, sacarle de la cárcel y conseguir que los kurdos de Turquía, en fin, dejen de ser un objetivo militar para pasar a tener algún tipo de acuerdo de autonomía y que dejen de dar morcilla con eso del independentismo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Y buscando un poco, yo entiendo que el asunto es el siguiente. O sea, vosotros tenéis aquí la región esa noreste en la cual las fuerzas democráticas de Siria, es decir, los kurdos que apoyan a los Estados Unidos y que han conseguido esa semi-independencia, pues viven muy contentamente. Para que os hagáis una idea, toda esa parte de la esquina, en cierto modo, está en disputa con los turcos, porque los turcos quedaron las partes esas verdes que veis ahí para crear una especie de colchón territorial. Pero ese colchón territorial no ha avanzado desde entonces. Pues bien, resulta que al parecer tanto Erdogan como Öcalan, y esto lo he leído, lo he encontrado en nuestro artículo, podrían estar de acuerdo en tratar de crear una gran Turquía de acuerdo a los límites que existían en el Tratado de Sèvres de 1920. Después de 1920, y se hablé el otro día del Tratado de Sèvres, en el Tratado de Sèvres se creó o se establecía un mapa con las fronteras deseadas por los turcos, que luego no fueron las que al final del acuerdo quedaron para el Imperio Otomano, que se había desmembrado completamente en la Primera Guerra Mundial, y ese mapa es este. Fijaos que ese mapa ocupa una parte importante de Siria, de todo el norte de Siria, incluida la zona que ahora mismo ocupan los kurdos de las fuerzas democráticas de Siria. Y por lo tanto, al parecer, la tesis que mantenía este artículo que se estaba diciendo es que Öcalan habría aceptado algún tipo de autonomía y por lo tanto renunciar al objetivo de la independencia si además esto supusiese para Turquía absorber esa parte noreste de Siria, que es algo que Erdogan está deseando hacer. Y de hecho, Erdogan, en fin, lleva mucho tiempo hablando de la gran Turquía, una gran Turquía que se extendería incluso un poco más allá en Europa, en la zona europea de Turquía y por lo tanto que tomaría partes de Grecia, que se expandiría hacia el norte tomando alguna parte posiblemente de Armenia, incluso de Georgia. Quiero decir, los deseos neotománicos de Erdogan, yo creo que cuando el chico está tumbado en la cama soñando con cómo puede ser el mundo, le llevarían incluso por esas direcciones. Y desde ese punto de vista, esta noticia me parece que adquiere un interés especial y que es una cuestión que tenemos que seguir, aunque estimo yo que las dificultades son infinitas. Primero, porque dudo que el PKK, que está gobernado por otros señores que no son Öcalan, que lleva 30 años en la cárcel, no creo que vayan a estar de acuerdo. Segundo, porque las fuerzas democráticas de Siria son ahora el único, entre comillas, Estado kurdo que existe en el mundo.
eso sí, hostigado continuamente por bombardeos de los turcos, y por lo tanto estos tíos tampoco van a querer entrar dentro de ese negocio. Pero fijaos el poder que tienen los mapas, el infinito poder que tienen los mapas sobre la imaginación de los dirigentes que hay en el mundo y los problemas en los que nos meten. Ya veremos hacia dónde van todas estas cuestiones, porque sería realmente llamativo que pudiera haber un acuerdo, que ese territorio sirio se pudiera integrar en Turquía, a ver qué decía Bashar al-Assad. Eso sería notable y a ver qué diría el pobre de Putin. Ya os digo, a mí me parece una ensoñación, por ahora. Me parece una ensoñación este acuerdo, me parece una ensoñación también el acuerdo al que se quiere llevar entre Israel y Líbano. Pero bueno, son cosas que había que comentar en el día de hoy porque estaban ahí y que eran obviamente las más llamativas. Y ahora, señores, nos despedimos, que hoy sí que lo he hecho temprano y puedo tener un tiempo para leer, y además se me nota que estoy descansado, porque ya cuando llega a las horas de la noche está reventado. Y nada, daros las gracias, el que no se haya suscrito, por el amor de Dios, que se suscriba, que active las notificaciones y sobre todo, dadle al botón de like, estéis suscritos o no estéis suscritos. A ver si que yo tengo que hacerme millonario como yo hay. Ese es mi objetivo. Venga, jóvenes, nos vemos muy pronto.